es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Una vez más, estudiemos la palabra de Dios. Hagámoslo pensando en la guerra que estamos peleando. Nosotros, una guerra espiritual. Pero haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Israel peleó una guerra que Dios les ayudó también a ganarla. Si no la ganaron totalmente, fue porque ellos desobedecieron a Dios. Pero Él les prometió ayudarles en esa guerra. Y nosotros llevamos una guerra espiritual. Y Dios prometió ayudarnos a pelear esta guerra. Si leemos Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como les decía, Dios le ordenó a los israelitas que destruyeran por completo a las naciones que ocupaban la tierra que Él les había prometido. Dios le dijo a Abraham que todavía no había llegado al colmo la maldad de aquellas naciones. Por eso los envió a Egipto, donde estuvieron 400 años. Y después de ese tiempo, les dijo: ahora deben ir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y deben de destruir a esas naciones. Deben poseer la tierra ustedes. Pero les recomendó que no se fueran a mezclar con la idolatría de esas naciones, porque por eso las estaba destruyendo Él. ¿Se da cuenta? Habían ordenanzas de parte de Dios. Dios les dio mandatos para las guerras. Según Deuteronomio capítulo 7, desde del versículo 1 al 6, y Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. También el versículo 21 encierra este mandato de Dios. Él les dijo que tenían que aniquilar totalmente a esas naciones. Fíjese que parece aterrador lo que Dios les dijo en Deuteronomio 7:2. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios estaba juzgando a estos pueblos cananeos porque practicaban demasiado la maldad, eran malos. En Deuteronomio 9:5 lo dice:
Además, Dios ordenó a su pueblo que no debían casarse con las personas malvadas de esos pueblos. Eso lo ampara Éxodo 34:16. Esa era la razón. Porque si lo hacían, ellos inducirían al pueblo a apartarse del Señor. Iban a desobedecer sus leyes y iban a provocar un enfado en Dios. Entonces su ira se iba a volver contra su propio pueblo. Se oye duro, se oye severo, pero Dios estaba haciendo lo correcto, estaba tratando de proteger a su pueblo. Eso lo dice Deuteronomio 9, 4 y 5. Estos versículos relatan acerca de la maldad de esas naciones. Ya habían llegado a su colmo o al colmo de corrupción moral y espiritual. Así está escrito. Imagínese usted, ¿por qué dijo Dios que había llegado al colmo esa gente? Su corrupción moral y espiritual, pues hasta habían llegado a practicar sacrificios de niños. Sacrificaban niños a sus dioses paganos. Practicaban sodomía, bestialidad. Hacían de todas prácticas que se pueden describir como abominaciones a Dios. Levítico capítulo 18, versículo 24, también lo explica. Eran tan malvados que Dios declaró que era hora de sacarlos de la tierra. Y no solo sacarlos de la tierra que estaban que estaban trabajando, que tenían en posesión, sino exterminarlos. Esto es como una orden de exterminio, guerra de exterminio. Dios dijo, deben exterminarlos. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 16 al 18 y también el versículo 21, Moisés exhortó al pueblo a que llevaran a cabo sin temor esa misión. Era un mandato de acción. Deuteronomio 25, 17 al 19 y 1 Samuel 15, 1 al 3 lo narran. Dios mandó que exterminaran, que destruyeran. El propósito al destruir esos pueblos era eliminar la fuente de la seducción espiritual hacia la idolatría, la cual abomina a Jehová. Los israelitas no tenían ni siquiera temor, o no tenían ni siquiera que tener temor, porque Dios les dijo que Él iba a pelear las batallas por ellos. Pero también les ordenó y les dijo, destrúyanlos, pero no tomen nada de lo que ellos tienen, nada. Esto es cuando fue destruida Jericó. Dios salvó a Rahab y a toda su familia, según Josué 6, 17 al 25. Y Rahab era una mujer de mal proceder moral. Pero Dios hace aquí mención de su gran misericordia y que cuando hay alguien que se arrepiente y busca su rostro, lo encuentra. Pero Dios quiere obediencia total, no obediencia parcial.
Para ver eso de la obediencia parcial, podemos ir a la Biblia en Jueces 1:28 y Jueces 2:1 al 5. Vemos la desobediencia parcial que es tan desagradable ante los ojos de Dios. O si decimos obediencia parcial, es como desobedecer. Y quizá aún más, nadie agrada a Dios sin obediencia total. Dios ordenó a los israelitas que destruyeran totalmente a los cananeos, pero no lo hicieron y terminaron conviviendo con ellos, según Jueces 1:27 al 35. Eso es lo que sucede. Cuando no le hacemos caso a Dios, Él permite que nos involucremos en cosas desagradables que nos van a hacer sufrir después. Israel cosechó las consecuencias de su desobediencia. Y eso lo vemos en Josué 23:13. Los cananeos se convirtieron en azotes perpetuos para sus costados, según Jueces 2:1 al 5. Dice ahí que el Señor no expulsaría a estas naciones y el pueblo de Israel sufriría las consecuencias. Vemos también la historia de Saúl y los amalecitas. Saúl y los amalecitas, según 1 Samuel capítulo 15. Vemos una obediencia parcial. Saúl intentó justificar su desobediencia, negándola primero y luego echando la culpa a su personal. Les dijo el Señor: no tomen nada para llevarlo a sus tiendas. Si lo hacen, también recibirán el juicio de Dios. ¿Sabe? Dios ya había determinado la destrucción de esas tribus y el momento se había llegado. Al principio vimos cómo Dios le dijo a Abraham, que no había todavía llegado al colmo la maldad de esa gente. Y por eso él tenía que ir por un tiempo a Egipto. Y fueron 400 años. Al llegar ese tiempo, entonces, fue la ejecución de esas guerras. Números capítulo 31, versículos 1, 2, 7, 9 y 15 hasta el 20. Habla de la ejecución de esas guerras. También Josué capítulo 6 habla de la ejecución de esas guerras. Pero también habla de destrucción con excepciones. Dios le dijo a Moisés que destruyera por completo y que no se mezclaran con ninguna práctica de esos pueblos. Al principio parecía ir marchando bien todo, pero cuando Dios les ordenó que eliminaran a los madianitas, no lo hicieron. No lo hicieron bien, según Números 25. Los israelitas cedieron a la idolatría que involucraba inmoralidad sexual. Dios envió una plaga que cobró la vida de 24,000 israelitas. Eso está ahí en Números. La destrucción de los madianitas siempre se llevó a cabo y Dios hizo una excepción. Les dijo que no mataran a las mujeres vírgenes, sino que las hicieran esclavas. En Números 31, 15 al 17,
Sucedió algo parecido en el tiempo de Josué. En el Nuevo Testamento vemos una perspectiva cristiana según Mateo 24 y Mateo 28. Dios prometió que en medio de esta guerra que estamos peleando, como ya lo vimos, nuestra guerra es contra fuerzas espirituales de maldad. Él prometió ayudarnos en medio de estas tribulaciones. Los cristianos vivimos y ministramos en este mundo caído, donde encontramos hostilidad a las buenas nuevas, hostilidad al Evangelio. Siempre ha sido así, porque las verdades del reino de Dios siempre están en desacuerdo con el mundo. Así lo dice Santiago 4:4. Que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso va a ser así. Mateo 24, 6 al 8, Jesús advirtió a sus discípulos que cuando escucharan guerras y rumores de guerras, eso era un comienzo. Les dijo también que no tuvieran temor. Si les tocaba aún morir como mártires por causa del nombre de Dios, les dijo, no perderán, van a ganar. Pero les advirtió también y les dijo, no se dejen engañar por los falsos. Fíjense que en los versículos 9 al 13 terminó diciendo que el que permaneciere fiel, este será salvo. Mateo 28, 18 al 20 contiene la gran comisión. Y les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la conducta que debemos tener en las tribulaciones? Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19 lo dice, y también Efesios, volviendo a repetir la lucha que tenemos. También 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Es decir, a su ejército, echándole la culpa a su ejército. Según 1 Samuel 15, 20, 21, él hizo eso. Dios le dijo que hiciera lo que él le estaba mandando. Pero Saúl pensó hacerlo de otra manera. Son ejemplos que tenemos de una obediencia parcial. Dios no quiere obediencia parcial. Dios quiere obediencia total. Obedecer a Dios, le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que obedecer era mejor que los sacrificios. Uno tiene que cosechar lo que siembra. Es así en la ley natural. Lo que se siembra, se cosecha. Si uno siembra una clase de semilla, a una especie de semilla, eso nace y eso se cosecha. Todo es así. Entonces, si obedecemos a Dios, vamos a cosechar bendición. Si desobedecemos a Dios, vamos a cosechar juicio, castigo. Dios es bueno. Él siempre da oportunidades. Si nosotros fallamos, Él nos da una oportunidad para que podamos recapacitar y volvernos a Él.
aunque tengamos que sufrir las consecuencias, aunque tengamos que sufrir por haberle fallado, pero nos da una oportunidad, nos redime, nos levanta, nos pone otra vez en un lugar especial. Pero cuando Él da la oportunidad y la persona no la aprovecha, entonces se sufre. Y es peor, la persona se pierde. No entra al reino de Dios. No llega a la vida eterna. Termina muriendo físicamente y muriendo espiritualmente. Es triste. Es triste. Y todo por querer obedecer a Dios, pero parcialmente. Oremos al Señor. Mi Dios Todopoderoso, mi Padre que está en los cielos, advertencias hay. Sí. Puso el ejemplo, aquel ejemplo que cuando lo leemos nos parece bastante impactante. Cuando usted dijo, vayan, le dijo a los israelitas, vayan y destruyan, terminen, exterminen totalmente, porque ustedes van a poseer esa tierra. Yo se la prometí a ustedes. Ellos pelearon una batalla con espada, derramaron sangre. Vino a redimir a la humanidad y nos puso en una batalla y nos dice, ya no es con armas literales, armas materiales, ahora es espiritual, con oración. Todo va a ser espiritual. Peleen la batalla, busquen la forma de ganar. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ayúdenos a ganar, Señor. Ayúdenos a triunfar, ayúdenos a vencer esa batalla, para que podamos dar el grito de júbilo un día y digamos, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ahora solo me espera la corona que el Señor me dará, a mí y a todos los que esperan su venida. Ayude a mis hermanos, dele fuerza al que está desalentado y desanimado, al que está enfermo, sánelo. A mis hermanos que están pasando momentos difíciles en pruebas y luchas, ayúdelos para que puedan ser más que vencedores. Ayude a su iglesia en general, ayude a su pueblo. Levántenos, Señor, denos fuerza, llénanos de su Espíritu Santo y ayúdenos a ser más que vencedores siempre. Gracias, Padre. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, en otra oportunidad nos volvemos a ver. Que Dios les bendiga. Estas citas nos dicen cómo debe ser nuestro comportamiento en medio de las pruebas y la oposición. Debemos reconocer que hay una lucha espiritual en contra de los creyentes. Son fuerzas demoníacas que se oponen a la obra de Dios. Efesios 6, 11 al 13 lo dice. Gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nos dice que debemos usar la armadura de Dios. Efesios 6, 13 al 18 lo dice claramente. El cristiano nunca va a estar libre de tentaciones, no va a estar libre de problemas, pero Dios prometió darle lo necesario para resistir las pruebas y las tribulaciones que vengan. Así lo dijo el Señor. Entonces, en conclusión a esto, los cristianos se enfrentan a guerras, no con espadas literales, como se enfrentaron los israelitas en aquel tiempo, en el tiempo antiguo.
Los cristianos se involucran en un tipo de guerra diferente, es una guerra espiritual, pero tiene consecuencias eternas. Los enemigos contra los que lucharon aquellos en aquel tiempo era de pelear cuerpo a cuerpo, pero la pelea que hoy se lleva, la lucha que hoy tenemos es espiritual contra quienes nos buscan alejar del Señor. Pero Dios ha dado las armas que necesitamos para pelear contra esas fuerzas de maldad. Y dijo, y serán vencedores. Porque esta guerra se debe ganar si queremos pasar a la eternidad para estar juntos con el Señor. Se debe ganar. No solo se tiene que pelear, se pelea y se gana. Si no se gana, no pasamos. Aquí no es solo de pelear la batalla, es de ganar, de dar el grito de victoria, decir, ya gané. Y que se vea el triunfo. Por eso es que, como no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, es necesario mantenernos firmes en el Señor. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera
Espíritu